Ahora vamos a platicar sobre las variables de jQuery y cómo nosotros deberíamos utilizarlas. Entonces voy a conservar este ejemplo nada más para cuestión de demo, de que digamos este de aquí del JQ, del selector que se reescribe, y aquí dentro voy a hacer algo más interesante, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos acostumbrados a que nosotros accedemos, por ejemplo, a un contenedor por su ID. Eso se hace con el signo de pesos, ¿no? Con nuestro selector. Entonces, por ejemplo, yo le podría poner clases o alguna cosa con estilos. Por ejemplo, yo le puedo poner un border, ¿no? Y entonces le puedo poner rojo, bueno, tenemos que dar una anchura, ¿cierto? Rojo de tipo sólido y con un color rojo. Listo. Entonces yo podría hacer esto sin problema. Entonces el resultado de eso es que yo fui por un selector y le puse un color rojo, que es el que ustedes están viendo en este momento. A todo mi contenedor le puse un color rojo. Esta es la mejor forma de hacerlo con un ID, porque es muy barata. Esto por dentro utilizo un método que se llama getElement by ID del document. Es decir, esta forma de utilizar selectores con IDs es la preferida y es la que deberíamos utilizar sobre todos, porque se utiliza esta función de getElementById, la cual es muy barata. No tuvo que en este momento descargar, no se usó aquí el motor de selección de jQuery que se llama Sizzle, si no me equivoco así se escribe, a ver, lo buscamos. Es el motor de selección que utilizan los jQueryanos, digamos, el motor de jQuery de selección, es el motor de selección de jQuery, Sizzle, ¿ok? Entonces, ahí en esa instrucción no se necesitó Sizzle. Entre menos utilicemos Sizzle es mejor porque el desempeño es mayor, digamos, es mucho más rápido. Entonces, lo más apropiado es hacer selecciones sobre el DOM utilizando los IDs. Pero si por alguna razón sus IDs son raros, o por ejemplo es muy común que de repente cuando hacemos elementos dinámicos con una estructura de plantilla como con handlebars, con Dust o con alguno similar, alguno como Jade o algo así tipo de cosas, los IDs a veces no son muy amigables, son números y cosas de ese estilo. Entonces, para ese tipo de situaciones, bueno, a veces es inevitable utilizar clases. O por ejemplo, cuando yo quiero acceder a muchos de los renglones, vamos a acceder a estos renglones, digamos, voy a repetir estos renglones. Simplemente vamos a ver el mismo efecto solamente que 3 veces, ¿ok? Ahí está. Entonces, en este momento, si yo quisiera acceder a todos los rows, por ejemplo, pues no voy a estar accediéndolos por ID, ¿verdad? En este caso lo que tengo son clases, estas clases. Entonces, por ejemplo, yo pudiera hacer este tipo de selecciones también, ¿no? Entonces decir, ¿sabes qué? Tráeme todos los rows. ¿Y qué voy a hacer a los rows? Pues simplemente le vamos a poner otro bordecito para distinguirlos. Pero en este caso, en lugar de que sea rojo, le vamos a poner un verde, ¿no? Entonces, listo. Entonces veamos, eso tiene que ser color verde. Ok, perfecto, pues parece que está funcionando. Pero ¿qué pasa si ahora yo le quisiera poner, por ejemplo, un background, ¿no? Entonces tendría que hacerle, por ejemplo, la propiedad background y le podríamos poner un color gris, ¿no? Entonces ya están en color gris, todos los rows. Perfecto. ¿Y qué pasa ahora si yo le puedo poner, por ejemplo, ¿qué estaría bien? Una clase. Le voy a agregar una clase, entonces tenemos el método addClass y le voy a agregar a la clase myRow, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Simplemente tenemos 3 elementos de tipo row que ahora tienen una nueva clase, ¿no? Entonces vamos a ver. Listo, ahora tienen myRow, myRow, myRow. Todos tienen esa clase. El problema de esto es que yo estoy haciendo 3 selecciones al DOM y ahí en ese momento sí está entrando a trabajar Sizzle, es decir, está haciendo búsquedas realmente sobre todo el Document Object Model. Imagínense que están manipulando un sitio de noticias donde los rows son, no sé, 50, 500. Y bueno, más aún, ¿qué tal si quieren todos los párrafos? Entonces a lo mejor van a tener, híjole, no sé, 500 párrafos, 400 párrafos, échenle una consulta al DOM sobre 400 elementos y esa cosa se va a poner a empezar lenta. Sobre todo si lo hacen en el primer cargado. Si lo desatan en un evento, bueno, quizás la página ya está cargada. Pero si lo hacen en el document ready como primera instrucción, híjole, no, eso va a ser súper lento. Entonces, aparte aquí yo tengo una muy mala práctica, ¿no? En este momento porque estoy accediendo, aparte de que accedo por clases, porque no me queda de otra, estoy repitiendo la selección 3 veces. En este momento estoy ejecutando un mismo procedimiento 3 veces, el cual es innecesario. Entonces tengo aquí un mecanismo que se conoce como chaining o encadenamiento, que me permite hacer lo siguiente. Me permite encadenar instrucciones
Digamos, al resultado de algo le encadeno otra cosa y le encadeno otra cosa. Eso es por la forma en cómo está programado jQuery, es decir, me permite hacer este tipo de cosas. En una misma selección puedo aplicar varias operaciones. Este concepto se conoce como encadenamiento, se conoce como chaining, así, encadenamiento de instrucciones. Entonces voy a obtener el mismo efecto. Por aquí me está diciendo que tengo un error de sintaxis, creo que es porque le di un enter al primer punto. Ah, no, aquí está. El problema es este punto y coma. Encadenamiento de instrucciones. Es el mismo resultado, pero solamente haciendo una selección. Ok, bueno, está muy bonito, ¿no? Y parece que puedo hacer encadenamientos tantos como yo requiera. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, aquí hice más instrucciones, luego aquí siguiendo haciendo código, ¿no? 10.000 líneas de código, bueno, 10.000 quizás sean un solo elemento, pero lo más seguro es que yo haga cosas como, otra vez, en algún momento lo llegue a utilizar y por alguna razón ahora yo ya no quiera que tengan la clase de myRow, entonces quizás se las voy a destruir, ¿cierto? Y bueno, no queda de otra porque en este momento yo aquí encadené cosas que quería juntas, pero en este caso yo los quiero separados porque en algún momento yo estoy haciendo un remove class. Entonces, obviamente aquí en este momento, si yo recargo esta página, realmente se hicieron dos consultas al DOM. Una se hizo para traerme todos los rows y ponerle los bordes y todo eso y ponerle la clase, que fue, digamos, esta parte. Esto se ejecutó en un paso, por así decirlo, y esto se ejecutó en otra consulta al DOM totalmente independiente, donde estoy removiendo la clase. El problema de esto es en que entre yo más consultas haga al DOM, perdón, lo que estoy haciendo es más lento mi sitio. Entonces, primera buena práctica sobre las cuestiones de jQuery y sus variables. Hagan lo que se conoce como caching, es decir, almacenen temporalmente sus selecciones. ¿Qué quiero decir con eso? Van ustedes a crear variables con var y vamos a poner aquí, por ejemplo, todos los rows, ¿no? Entonces le digo, todos los rows son aquellos que cumplen con esta condición, los que tienen la clase row. Pero como convención y buena práctica, cuando estoy hablando de variables que fueron resultado de una selección de jQuery, le antepongo el signo de pesos. Y con esto cualquier desarrollador frontend que conozca jQuery y sus buenas prácticas va a saber más adelante en su código que esta variable no es una variable normal, es una variable que es, digamos, seleccionable o que es una variable que fue obtenida como consecuencia de una consulta al DOM. Entonces, a partir de ahora yo puedo hacer referencia a esa variable rows con el signo de pesos. Entonces, como buena práctica y como convención, tengo que almacenar temporalmente mis variables o mis selecciones en variables que tienen que iniciar con signo de pesos. Otra vez repito, esto no es obligatorio, esto es por buena práctica y como convenciones de nombrado de las que nos ayuda o que nos sugiere jQuery. Entonces recuerden, siempre piensen en que sus proyectos no los van a mantener ustedes. Siempre piensen que ustedes crearon el proyecto, pero que algún otro desarrollador en algún momento de la vida le va a poder cambiar cosas, no le va a poder meter mano, pues. Le va a poder modificar funcionalidades o cualquier otro tipo de modificación. Entonces piensen en ese desarrollador que en el futuro va a venir a ver su trabajo y que en el futuro se va a dar de topes si encuentra, digamos, un disparate de su código. La verdad es que de repente hacemos mal código a veces por las prisas, pero traten en la medida de lo posible ir incorporando esas buenas prácticas y créanme que al final de cuentas sus amigos desarrolladores del futuro se los van a agradecer, ¿ok? Entonces, ya está, esta es una buena práctica, almacenen sus selectores. También pueden almacenar, por ejemplo, el selector del main container, nada nos impide almacenar eso, pero tendría que ser en una nueva línea con signo de pesos y haciendo esto. Ok, listo. Otra cosa importante, las variables se recomienda declararlas al principio de tu procedimiento. En este caso mi procedimiento es una función anónima que se ejecuta justo cuando el document está listo, ¿no? El DOM content se disparó. Entonces, estas variables se recomienda ponerlas en camel case, quiere decir lower camel case, ¿no? Que inicio con minúscula y a partir de ahí las palabras que tengan significado a partir de la segunda se comienzan a poner en mayúsculas. Es decir, por ejemplo acá, main container. Si tuviéramos otra palabra, main container of my document, ¿no? Por ejemplo, esa sería una variable que está perfectamente creada de acuerdo a las convenciones de nombrado de jQuery. ¿Por qué? Porque tiene el signo de pesos al principio, dado que es resultado de una selección, que en este caso es por ID. Aparte utiliza lower camel case para denotar todo su nombrado, ¿no? Entonces, esta variable está perfectamente. Ahora, una cosa más, nos recomiendan jQuery que siempre pongamos acá un comentario.
un comentario en JavaScript, ¿no? Por ejemplo, almacena all row elements, por decir algo. Y esto es main container listo. Entonces, siempre por convenciones y por buenas prácticas, es importante que denoten aquí con un comentario qué es lo que hace esa selección. Repito, este código piénsenlo que ustedes no lo van a mantener. Este código lo va a mantener alguien más y ese alguien más se va a preocupar por qué se llamaba la variable A. Entonces, por ejemplo, poner una variable A que seleccione todos los párrafos, pues quizás no es muy útil, ¿verdad? Esto no es nada útil realmente, porque nadie va a saber adelante en el código. Si por alguna razón yo creé este tipo de instrucción de párrafo A, y luego por aquí, después de 500 líneas de código, alguien se encuentra con esa A, va a decir, ay Dios, ¿qué es esa A? Por Dios, ¿por qué crearon una A nada más? Entonces, si ustedes siguieron las buenas prácticas y no importando que su variable esté así de nombrada tan, híjole, pues tan feamente, digamos, si va él en este momento y checa aquí un comentario que dice use this variable, no sé, por así decirlo esto, ¿no? O bueno, en letras. Para... Ok, suponiendo que aquí, digamos, los desarrolladores previos a ustedes hicieron esto, entonces a lo mejor si ustedes pusieron este comentario, entonces su desarrollador nuevo va a saber que esta variable tenía acceso a todos los spacing, que tenía que traerse todo el código o que leer todo el código. Aquí lo más, digamos, interesante de todo esto es que a veces es algo tedioso, entonces cuidado con eso, ¿no? Quizás convenga que siempre pongan nombres semánticos. Es decir, si esto selecciona todos los párrafos, pues pónganle párrafos. O no sé, simplemente pónganle P in... No, es parágrafos, de hecho sería mejor en este caso, parágrafos in DOM o algo así. ¿Por qué? Porque eso es mucho más claro, ¿no? Estamos seleccionando todos los párrafos en el Document Object Model. Y entonces, si en algún momento algún desarrollador viene que no soy yo y por aquí encuentra una instrucción como que a todos los párrafos les pongas una clase que se llama important, por decir algo. Entonces, ahora sí, ya sé que esto se refiere a todos los párrafos en el Document Object Model. Y yo puedo reutilizar esta variable tantas veces como yo quiera, porque siempre me está referenciando al mismo tipo de selección. Entonces, esta práctica es muy importante que la tengan en cuenta, es muy, muy importante. Es decir, primero, como primera instrucción deberían estar declaradas todas las variables y tienen ahí en ese sentido una declaración múltiple y pueden simplemente poner un solo var y luego con comitas ir separando la declaración de cada una de sus variables, comita y bueno la última punto y coma, ¿no? Segundo, siempre escriban un signo de pesos en aquellas variables que sean resultado de una selección al DOM con jQuery. Entonces, por ejemplo, si yo tengo otra variable que se llame counter o algo así, que la inicie con 0, esa no debería tener un signo de pesos, ¿cierto? Porque esa variable no es resultado de una selección al DOM, es una variable normal. Entonces, como buena práctica, todas las variables deberían estar declaradas al principio y aquellas que sean de jQuery, recuerden, sigan esas convenciones. Las que no sean de jQuery no deberían tener un signo de pesos. Y así más adelante, si alguien se encuentra con esto, va a saber que definitivamente, bueno, aparte por la instrucción, ¿verdad? Va a saber que se encuentra ante una variable que no tiene una selección, que es decir, que no puede utilizar ninguno de los métodos de jQuery, que es una variable normal de JavaScript, en este caso un tipo entero, ¿no? Entonces, ojo con eso, tengan mucho cuidado con sus variables, declárenlas hasta arriba, por así decirlo, y eso les asegurará que su código sea mantenible. Muy bien, continuemos. Estamos hablando de las variables. Entonces ya dimos dos buenas prácticas. La primera buena práctica es sobre la declaración. La segunda buena práctica es, en lugar de que utilicen múltiples selecciones al DOM, como en este caso con los rows, lo que deben hacer es hacer un caching, ¿no? Hacer una caché de sus selecciones y a partir de ahí reutilizarlas tantas veces como quieran. Eso es muy importantísimo. Y la tercera es, por supuesto, utilizar camel case para nombrarlas, ¿no? Muy bien, ahora vamos a comenzar con las siguientes buenas prácticas. ¿Qué pasa cuando yo tengo que utilizar selectores? Entonces, la primera buena práctica es, si tengo IDs, utilizo el ID, no hay más.
Utilizo el ID porque recuerden, eso es muy barato. Eso utiliza el getElementById del document, lo cual no utiliza Syslin, el motor de selección. ¿Ok? Pero si yo tengo que hacerlo porque no me queda de otra, porque los rows en este caso pues son clases, no puedo ponerle IDs a cada row. Entonces utilizo el chaining, utilizo aparte el caching y más aún, por ejemplo, tengo que optimizar mis selectores. Cuidado con hacer cosas como esto. Cuidado con eso. En este momento yo estoy disparando doble vez Sysl porque estoy haciendo primero búsquedas sobre todos los elementos que tenga en la clase container y aparte tengo seleccionado, digamos, los elementos que tienen row. Si bien esto es un selector completamente válido y realmente en este momento nos daría el mismo resultado, ¿cierto? Tenemos el mismo resultado. Y obviamente tenemos 3 elementos, no veo mucha diferencia en performance. Pero si ustedes le empiezan a meter ese tipo de instrucciones, híjole, no. Después de que tengan unos 1000 elementos en el DOM, esto se vuelve lentísimo. Cuidado con eso, cuidado con ese tipo de selecciones. Entonces, ¿qué se recomienda en este caso? Si ustedes, por ejemplo, quieren seleccionar clases que sean internas, por ejemplo, vamos a poner aquí unos span internos. O bueno, primero un div, para que pueda hacer selecciones sobre él. Voy a poner un div interno y dentro voy a poner un div que se llame... vamos a poner 10. O bueno, no tantos, 4 nada más. Y dentro de ese voy a poner, por ejemplo, en este caso una A con clase que se llame link, ¿no? Entonces, en este momento, por ejemplo, voy a ir por todos los links. Ah, que pude haberlo hecho directamente. Bueno, no importa. Suponiendo que quiero acceder a todos los links, ¿cuál es la forma más apropiada de hacerlo? Entonces, imaginemos que yo tengo que ir por todos los links y entonces podría acceder a ellos como lo hago en CSS, ¿no? Podría decir todos los que estén dentro de container, que sean dentro de internal, que sean dentro del level. Entonces, este tipo de selección, todas que estén internal y luego que sean link. Híjole, no, esto es carísimo. Por favor, no hagan esto, jamás hagan esto. No, no. ¿Qué es lo que conviene acá? O bien dejan este link, lo cual tampoco es tan óptimo porque esto va a buscar en todo el documento, es decir, esto va a empezar a buscar desde acá, desde el body, se va a ir por todos los internos, luego los internos, luego los internos, luego los internos, más adentro y finalmente los encuentra. Y luego se regresa y otra vez empieza sobre todos los rows y estos, y luego más y más y más. Y si tienen 10.000 cosas, las va a seguir buscando sobre eso porque ese es el selector más general. Entonces, no, lo que podemos hacer es proveer algo que se conoce como contexto. Si yo tengo una idea aquí arriba, en este, que se llame main internal, por ejemplo. Entonces yo puedo obtener primero este con ID, porque tengo ID. Y ya que lo obtengo, en lugar de hacer esta selección, que es cara, porque aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Me estoy eliminando el getElementById, que yo me estaba aprovechando de él en este tipo de selecciones. En este momento, cuando yo pongo ese tipo de instrucción, entra a jugar Sysl. Es decir, primero va a ir por todos los elementos y va a buscar aquel que tenga un ID con main internal y no lo accede directamente. No es un acceso directo esto, porque aquí entró a jugar Sysl, el motor de selección, y en este momento no está utilizando este otro método, el getElementById. Entonces lo que está haciendo aquí es repetir dos búsquedas, lo cual es horrible. Entonces, no, lo que hacemos es utilizar un método que se llama find y aquí dentro ponemos la clase link. Ok, y ahora en este momento que estamos haciendo, aquí sí utilizamos el método getElementById, que es este, y como eso es muy barato, es muy rápido, y luego va a buscar dentro del main internal aquellos que tengan, en este caso debe ser find porque está dentro de otra clase que se llama nivel. Entonces, si estuviera de forma directa, lo podría hacer con Children, y Children es más barato incluso porque busca sobre los elementos inmediatos. Sin embargo, Find va más profundamente. Y en este caso todavía la puedo optimizar más, que es lo que yo les recomiendo. Aquí incluyen aparte qué tipo de tag es. Y ahora sí, esta es la mejor forma de cómo ustedes pueden consumir esos links, esas etiquetas, digamos, as, ¿no? ¿Y qué es lo que hago primero? Me aprovecho de la velocidad del getElementById
Y una vez que tengo ese seleccionado, utilizo el método find especificando qué clase quiero, pero de qué tag quiero. Entonces eso me asegura que este selector es mucho más rápido. Ok, entonces aquí lo que deben recordar es esto. Si tienen IDs, primero accedan por el ID. Y luego utilizando el método find especificando el div. Eso quiere decir que solamente vamos sobre Sysol una vez. En este caso aquí. Y aparte no sobre todos, vamos sobre los links. Ok, entonces, ahora sí, recuerden, jamás metan aquí instrucciones con IDs y clases, porque eso es muy caro, muy, muy caro, y lo cual no se recomienda, la verdad es que no. Otra cosa que pudieron hacer, en este caso para hacerlo óptimo también, es la siguiente instrucción, especificar lo que les comentaba, un contexto. Un contexto en jQuery es sobre qué elemento padre voy a empezar a buscar, por así decirlo. Cuando no se especifica, se busca sobre todo el documento. Pero si yo, por ejemplo, busco los rows sobre nada más, suponiendo que aquí en el internal voy a buscar, voy a buscar los levels ahora. Entonces, suponiendo que quiero buscar los levels, entonces tengo de varias formas. La primera es pues simplemente por clase, ¿verdad? Eso me traería todos los niveles. Ajá, así, punto level. Me traería todos aquellos elementos que tengan clase level. Pero esto busca sobre todo el documento, ¿no? Lo cual es claro que va a ser caro en caso de que yo tenga un DOM muy grande. No, ¿qué es lo que hago? Especifico un contexto, le digo, no vas a ir a buscar los levels donde sea, los vas a ir a buscar a partir del main internal. Es decir, no los busques en absolutamente todo el espacio, búscalos solamente en el main internal. Este segundo parámetro se conoce como contexto, contexto de mi búsqueda, contexto de mi query al DOM. Y eso es mucho más barato porque Sysol ya no va sobre todo el DOM, simplemente va a partir de esta rama, obtiene el elemento por ID y a partir de ese momento empieza a hacer su búsqueda. No tuvo que ir hasta el body y empezar a buscar sobre cada elemento que está ahí. Cuidado con eso también. Si pueden especificar contextos, especifíquenselo en este caso. O si tienen ID, sobre ese ID. Y si en este caso este ID no existiera, por ejemplo, entonces como contexto pongo los internal. Digo, si no tengo de otra, que lo adecuado sería el ID. Pero si no tengo eso, al menos puedo hacer esto y le agrego un poquito más de velocidad a Sysol. Porque le estoy diciendo sobre todos los elementos que tengan clase interna, en este caso va a buscarlo, ¿no? Busca sobre su contexto. Aquí ahora. Excelente. Entonces hemos aprendido tres cosas importantes. Lo primero es, el método getElementById es mucho más barato. El segundo es, si tengo que especificar selecciones de segundo nivel, lo hago con el método find. Y tercero es, si tengo que especificar segundo nivel, pero aparte, ese tipo de elementos solo va a aplicar para ciertos tags, especifico ese tag. Por ejemplo acá, búscame todos los A que tengan clase link, que estén dentro de main internal, como ID. Y eso es muy barato. Entre comillas, ¿no? Porque es más barato que si lo hicieran de forma general. ¿Ok? Entonces tampoco, otra cosa importante que hemos aprendido es no abusemos de los niveles de selección. Recuerden que hace rato, o sea, aunque este tipo de selecciones es totalmente válido, por ejemplo, container, luego row, luego level, perdón, luego link, es totalmente válido y va a funcionar, pero va a ser extremadamente lento. Entonces, cuidado, no abusen de este tipo de cosas. Que sigamos, no abusar de la sobreselección, yo lo llamaría quizás sobreselección de elementos. No, cuidado con eso, no abusen de eso, porque si bien funciona es lento, es muy, muy lento. Y recuerden, este es un taller sobre buenas prácticas, ¿no? Lo llamamos el curso definitivo porque definitivamente deben verlo. Definitivamente debieran aplicar estas buenas prácticas. Ok, perfecto. Bueno, entonces nos detenemos un momento para hacer un pequeño descanso de 10 minutos. Regresando vamos a utilizar algunas cosas de la manipulación del DOM, de cómo utilizar, por ejemplo, para quitar o para concatenar elementos dinámicamente y cuál es la mejor forma. Entonces pasamos a la sección de preguntas y respuestas.